La campaña presidencial que termina ha tenido tantos momentos surrealistas que los votantes no saben si creerlos o no. Hoy se conocieron unas imágenes de Ingrid Betancourt arrodillada ante una figura de la Virgen María. Le pidió perdón a Dios por una desobligante afirmación de su candidato Rodolfo Hernández. ¿Usted recibiría alianza? Usted ha dicho que la única alianza Yo recibo a la Virgen Santísima y todas las prostitutas que vivan en el mismo barrio con ella. Esta frase del candidato Rodolfo Hernández produjo tanto impacto que incluso un abogado reclamó ante la Iglesia Católica la excomunión para él. Probablemente por el efecto negativo que esa frase puede tener entre los católicos colombianos, la ex candidata Ingrid Betancourt pidió hoy perdón ante una figura de la Virgen. Virgen María, Madre, Maestra, Guía nuestra. Hoy vengo a pedirte disculpas, como sé que lo hizo el ingeniero Rodolfo Hernández. Y sin embargo, también le dijo a la imagen divina que ganara el que ganara, el futuro de Colombia fuera el mejor para todos. Virgen María, que nos des el don de la palabra perfecta, que nos permitas unir a los colombianos. En particular, el próximo domingo, 19 de junio, que todos los colombianos vamos a congregar para definir el destino de Colombia. No es seguro que la Virgen María la escuche ni le haga el favor de devolver los votos que los excesos de su candidato le quitaron. La Procuraduría no le dio la razón a los demandantes que piden anular la elección del registrador Alexander Vega, pero encontró que los magistrados que lo eligieron no están en capacidad de decir por qué lo escogieron, pues no dejaron constancia de cómo fue el proceso. Miguel Ángel Peñaranda. Mónica, no existe un reglamento claro que diga cómo deben ser el proceso en las altas cortes. Por eso el concepto dejó en claro que para la próxima es mejor que sean con entrevistas públicas y privadas y no privadas como ocurrió esta vez. No hubo ningún formato que se hubiese establecido, hacía un papel que les hubieran entregado a cada uno para hacer esta puntuación. La Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa dio su concepto en el Consejo de Estado sobre la elección del registrador Alexander Vega para definir si la demanda de nulidad que cursa en ese tribunal debe prosperar. Y para tranquilidad del país. El documento de 51 páginas determinó que existen inconsistencias que no pueden pasarse por alto, en especial la forma en que se hicieron las entrevistas y proceso que posteriormente dio como ganador al registrador. No se evidencia la regla o directriz a tener en cuenta por los evaluadores ni la trazabilidad de la forma como estos desarrollaron su función. Para la Procuraduría, con la elección de Vega surgieron dudas jurídicas que deben corregirse para elegir al registrador nacional. A juicio del Ministerio Público debe existir claridad suficiente sobre los próximos concursos para elegir al registrador nacional en el sentido de determinar que se deben incorporar en las convocatorias los criterios de naturaleza objetiva en la aplicación de la prueba de entrevista. Aunque los expresidentes del Consejo de Estado, Lucy Janet Bermúdez, de la Corte Constitucional, Gloria Estela Ortiz, y la Corte Suprema, Álvaro García, se guiaron por el reglamento que se definió para esta elección, la discrecionalidad para elegirlo dejó en duda la transparencia de su elección. En efecto, no existe en el expediente una sola prueba de la forma en que fueron evaluados los participantes, como quedó claro de las declaraciones rendidas por quienes eran los presidentes de las altas cortes. No obstante, la Procuraduría concluyó que no se debe anular la elección de Vega y le debe permitir que siga en el cargo. En julio, el magistrado Luis Alberto Álvarez dará a conocer su fallo. Los días finales de la campaña presidencial están siendo utilizados por los candidatos Petro y Hernández para recoger la mayor cantidad de votos, pero también para disculparse por sus errores. Eduardo López Júquer. Mónica Hernández trató de conquistarse a los funcionarios públicos que temen ser despedidos por las falsas noticias que circulan. Y los congresistas de Petro se dedicaron a explicar por qué las mujeres ganarían con el pacto histórico y no con la Liga Rodolfista. Después de su gira de medios en Miami, Rodolfo Hernández llegó anoche al país y retomó su proselitismo en las redes sociales. Hoy les pidió el voto a los funcionarios públicos, asegurando que de ser presidente no dejará sin empleo a ninguno de ellos. Uno no puede sacar a nadie que agrega valor. O sea, señores, todos los empleados públicos que sientan en su corazón, en su alma, en su inteligencia, están generándole valor a todos los colombianos tranquilos,
conmigo siguen. Noticias 1 supo que este mensaje de Hernández tiene que ver con un rumor en el gobierno sobre un presunto despido masivo de empleados públicos si gana Petro, lo que es falso, según la campaña del Pacto Histórico. No tengan ningún temor, trabajen relajados. Al contrario, cuando sientan que alguien los ataca injustamente, vamos a tener una sola persona que ya debe estar allí en la presidencia de la República para que atienda todas las quejas. Socorro Oliveros, esposa de Hernández, también está buscando votos entre los policías y militares retirados, los mismos a los que Rodolfo Hernández dejó inquietos hace un mes. Eso le da 100 millones de pesos al año. Y la inseguridad sigue. Vamos a trabajar por mejorar sus condiciones y de igual manera se van a respetar sus derechos adquiridos. Y en la campaña contraria, Gustavo Petro, después de recorrer varias poblaciones de Santander, esta tarde viajó al Casanare. En su campaña el proselitismo no se detuvo. La senadora electa María José Pizarro encabezó actividades lúdicas explicando la política de género del Pacto Histórico. Esto no es un discurso, esto no es retórica, esto es con hechos. Tenemos una bancada paritaria, aumentamos de facto la participación de las mujeres del 17 al 32%. Y el jefe de debate, Alfonso Prada, un ataque brutal. Aseguró que es hora de pasar la página de la guerra sucia y de explicar bien el programa de gobierno. Colombia define entre dos posibilidades: un salto al vacío incierto que genera nuestro rival, porque no le conocemos ni equipo ni programa de gobierno, porque maltrata a las comunidades religiosas, a la Virgen María. Tenemos la otra opción, la de Gustavo Petro, un hombre que lleva 30 años formándose para ser presidente de Colombia. Esta noche, como lo hizo en la última semana con pescadores, silleteros, campesinas, cultivadores y lideresas sociales, Gustavo Petro pernoctará en la vivienda de una familia llanera humilde. Esta semana se divulgaron profusamente unas imágenes de los que serían hallazgos de los tesoros marinos en el Mar Caribe, como los del Galeón San José, pero hay constancia de que se trata del mismo tesoro presentado por el gobierno Santos en 2015. Camilo Galán. Mónica, la exministra de Cultura, Mariana Garcés, dijo que las imágenes son del mismo hallazgo. De los nuevos tesoros presuntamente encontrados por el gobierno Duque, no hay aún imágenes. Compartirles a todos ustedes este importante descubrimiento, este nivel de precisión al que llegamos, garantizar la protección del Galeón San José. Esta semana se presentaron con gran alegría imágenes más claras del naufragio en 1708 del Galeón San José en aguas del Mar Caribe, que Colombia conoció por primera vez en el gobierno Santos, cuando se publicaron 6.000 fotografías del lecho marino que yace a más de 800 metros de profundidad. Halló en inmediaciones de la costa caribe, en nuestras aguas, un yacimiento arqueológico que corresponde a la nave capitana Galeón San José. Mariana Garcés, ministra de Cultura del anterior periodo presidencial, aseguró después de ver las imágenes presentadas esta semana que se trata del mismo hallazgo que se conoció hace 5 años y no se avanzó frente al proyecto científico del patrimonio cultural sumergido que tenía una ruta. Ya hubiese sido el momento, después de 4 años, de que el gobierno Duque estuviera inaugurando el Museo del Galeón San José y no mostrándonos las mismas fotografías que ya fueron reveladas, que los medios las vieron. Mientras tanto, en un comunicado emitido por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, su director insistió en que la exministra buscaba feriar las piezas del galeón haciendo trizas del patrimonio cultural. Eso es como una infamia que es recurrente en palabras de Camilo Gómez. Él insiste en decir que nosotros queríamos feriar el patrimonio cultural de la nación. Lo único que nosotros queremos es proteger el patrimonio cultural de la nación. Para la anterior ministra de Cultura, resulta lamentable que no hayan avanzado en el plan que hubiera permitido rescatar el patrimonio de los colombianos. Este gobierno se enfrascó en un concepto de tipo legal, a ver cómo destruía el APP que había planteado el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Para Garcés, por ahora no hay nada nuevo bajo el mar, aunque avala la adquisición del vehículo submarino por parte de la Armada Nacional con el que se hizo el video.
Noticias 1 también habló con el socio de una empresa holandesa que intentó competir en la licitación para construir un relleno sanitario en Bucaramanga en 2016 con la firma Vitalogic, cuando el alcalde era Rodolfo Hernández. Víctor Ballestas. Mónica, precisamente esos hechos son los que tienen a las puertas de un juicio al candidato presidencial por el intento de Hernández y de su hijo de favorecer a Vitalogic, según indican las pruebas. La única política que tenemos nosotros es el medio ambiente. Óscar Cárdenas Mendoza es un biólogo que fundó la empresa CMH Internacional, creada en Holanda en 1993, especializada en materias ambientales, incluidas las tecnologías de tratamiento de basuras. Yo nací en Barranquilla. Por primera vez, Cárdenas accede a hablar sobre sus tropiezos como futuro aspirante a tratar las basuras de Bucaramanga en la época de la alcaldía de Rodolfo Hernández. ¿Y qué tiene que ver? En el 2011 llegó al municipio en compañía de otros empresarios extranjeros. Visitaron el basurero El Carrasco e intentaron aplicar una novedosa tecnología para el manejo de los residuos sólidos. Se le llama Waste to Energy, conversión de basuras a energía. Después de dejar radicada una propuesta con información técnica valiosa, de un momento a otro el proceso licitatorio de aquella época se frenó. Terminó en cero, nulo. Se formó un silencio. Solo volvió a escuchar sobre este asunto en 2016, cuando durante la alcaldía de Rodolfo Hernández se hizo una invitación pública para sustituir el Carrasco con rellenos sanitarios y nuevas tecnologías. Nos quisimos presentar, pero de repente es que escuchamos que ya eso estaba contratado. El contrato sería adjudicado, según oyeron, a un consorcio recién armado que sorpresivamente también ofrecía aplicar su tecnología Waste to Energy. Y eso nos molestó a nosotros porque en verdad ese es un concepto de que no es cualquier empresa que puede desarrollar ese conocimiento. ¿Un plagio? Eso fue uno de los primeros sentimientos que uno tuvo. La información privilegiada que ellos entregaron en 2011 habría sido utilizada irregularmente para crear la propuesta de Vitalogic, que además duplicaba los costos que ellos habían previsto. Escuchamos de esa empresa Vitalogic, pero en mi conocimiento no creo que tenga esa capacidad de conocimiento para desarrollar un proyecto de tal tipo. La irregularidad se la hicieron conocer al propio alcalde Hernández y a funcionarios de la empresa de aseo de Bucaramanga. Nosotros no permitimos que nos subcontraten sobre nuestros conceptos. Semanas después estalló el escándalo que hoy tiene en juicio al candidato presidencial.